Campaña nacional de nuevas generaciones para combatir o intentar combatir uno de los mayores problemas, yo diría que el primer problema que tiene nuestro país, que es el desempleo. 4,5 millones de desempleados en España, 80.199 desempleados en Asturias, 23.501 desempleados en Gijón, y decir también que España está a la cabeza de Europa, no precisamente en el ranking de elementos positivos, sino en cuanto a la tasa de desempleados. El desempleo juvenil, y se entiende por desempleo juvenil a los menores de 25 años, pues decir que nos preocupa, que desde el Partido Popular a nivel nacional, en Asturias y en Gijón, vamos a trabajar precisamente para intentar combatir y evitar el éxodo juvenil, la fuga de cerebros, la mano de obra cualificada. Puedo asegurarles que va a ser una de las prioridades del Partido Popular en Gijón, en Asturias y en España, pero como estamos en Gijón y en Asturias nos centraremos en ello. El programa del Partido Popular de Gijón va a estar centrado por sectores, precisamente para abordar esas propuestas por sectores, de acuerdo a las necesidades constatadas, y plantearemos y presentaremos medidas que sirvan para generar empleo. Es lo que nosotros nos gusta decir y llamar que nuestras propuestas van a estar a pie de obra. Vamos a presentar, y lo adelanto ya, un plan de empleo juvenil sectorializado, que hay que saber cuáles son esos problemas del desempleo juvenil por sectores, y por lo tanto presentaremos un plan de empleo juvenil sectorializado y también un plan de formación basado en las necesidades detectadas en cada sector. Esto, grosso modo y en líneas muy generales. Y yo por mi parte voy a dar paso, como les decía, a los máximos responsables de Nuevas Generaciones, en este caso David Medina, presidente de Nuevas Generaciones. Muchas gracias. No sé si se me escucha bien. Necesitamos que se los micrófonos. Sí. Bueno, lo primero que hay que decir respecto al empleo juvenil es que, por desgracia, y verdaderamente por desgracia, cada vez que el Partido Socialista tiene la posibilidad de gobernar, aumenta el paro y se destruye el empleo. Y esto es una característica propia de todos los gobiernos socialistas. Con los gobiernos socialistas siempre crece el paro. Algo tremendamente grave y tremendamente preocupante, porque ante el crecimiento del paro, el sector que más sufre y el sector que peor lo pasa somos los jóvenes. Por lo tanto, los jóvenes somos los grandes damnificados de las políticas socialistas y de los gobiernos socialistas. Podríamos dar aquí una cascada de datos, de porcentajes, comparando datos nacionales con la Unión Europea, porcentajes regionales, porcentajes municipales, pero yo creo que hay un dato demoledor con el que podemos empezar, que es: en el año 1996, cuando Felipe González abandona el gobierno de la nación, hay un 43% de paro juvenil, habiendo llegado al 45% 3 años atrás. En el 2004, cuando es José María Aznar, después de 8 años de gobierno del Partido Popular, el que abandona el gobierno, el paro juvenil está situado en el 18%. Y tras 7 años de gobierno socialistas, esta vez con Zapatero, el paro vuelve a estar en el 43%. Por lo tanto, creo que estos datos son demoledores para demostrar la diferente gestión, las diferencias de gestión entre el Partido Popular y entre el Partido Socialista. ¿Cómo intenta justificarse los socialistas? Pues también lamento decir que se intenta justificar a través de mentiras. Nos intentan decir que esto no es culpa de ellos solamente, sino que es culpa de una crisis internacional, como cuando decía Pilar, la media de paro juvenil en España es más del doble de la media de paro juvenil en la Unión Europea, más del triple de la media mundial, es 5 o 6 veces superior a la media de paro juvenil en otros países de la Unión Europea. También nos hablan de ayudas sociales, de prestaciones sociales, cuando España es precisamente el país que menos invierte en prestaciones sociales en jóvenes y familias. Por lo tanto, los socialistas, como el gobierno socialista de José Rodríguez Zapatero, como no puede justificar la calamitosa gestión que está haciendo en materia de empleo y en materia de empleo joven, nos miente y nos engaña. Y bueno, pues en Gijón, ahora mismo, a día de hoy, hay 5.833 parados jóvenes en nuestro municipio. 5.833 parados jóvenes, es decir, hasta los 30 años, en nuestro municipio. Este dato no le gusta a la alcaldesa ni le gusta al gobierno municipal y lo intenta camuflar. Y lo intenta camuflar reduciéndolo en 1.200 personas. ¿Cómo lo hace? Porque habla de que lo que el Partido Popular dice, lo que nosotros decimos, son demandantes de empleo y los suyos son parados. Es decir, el famoso curso que están haciendo y por el que se supone que la alcaldesa, con ese curso, van a poder pagar la hipoteca de su vivienda, van a poder tener un salario con el que independizarse, solo por un curso. Y además,
Se hace especialmente grave este dato de 5.833 parados jóvenes si recordamos, las tan recordadas por nosotros, promesas de la alcaldesa, como la del pleno empleo, o en la que hablaba de que sus políticas tendrán especial incidencia en los jóvenes, como hablaba en la anterior campaña electoral del año 2007, ya por el año 2007. Y bueno, me gustaría decirle a la alcaldesa que no sé si han tenido incidencia o no, pero los jóvenes parados son aún más. Por lo tanto, si han tenido incidencia ha sido negativa, tremendamente negativa. Por lo tanto, los jóvenes nos sentimos engañados por el Partido Socialista, los jóvenes de Gijón nos sentimos engañados por el Partido Socialista porque nos han fallado y porque estamos hartos de que los jóvenes lo único que hemos conseguido con los gobiernos socialistas del señor Zapatero, del señor Areces y de la señora Paz Fernández Felgueroso es que haya más jóvenes parados y también, por desgracia, haya más jóvenes NINI que, como sabéis, es que ni estudian ni trabajan. Jóvenes a los que se le han robado los sueños y sus proyectos de futuro por gobiernos socialistas que lo único que hacen es aumentar el paro y destruir el empleo. Muchas gracias. En colaboración con la Dirección Nacional de Nuevas Generaciones, está presentando esta campaña que es No más jóvenes en paro, que se vayan ellos, y recorremos toda Asturias para denunciar la situación que los jóvenes están viviendo en nuestra comunidad autónoma y que los jóvenes están viviendo en el conjunto del país. Yo no voy a dar muchos datos para tampoco aburrirles con los datos, pero sí voy a dar unos datos que son realmente llamativos. En España hay más de 1,5 millones de jóvenes en situación de paro. La tasa de paro en España se sitúa en torno al 42% en materia de jóvenes. Es más de la mitad de la situación de los jóvenes en la Unión Europea. Y la generación NINI, de la que nos hablaba David, se sitúa en un 14% de la juventud. Los datos en Asturias son, si cabe, más alarmantes, con un 45% de tasa de desempleo joven y con 23.000 jóvenes en esa situación de ni estudian ni trabajan, esa famosa generación NINI. Y otro dato en Asturias que es realmente preocupante y que los señores del Partido Socialista, como siempre, miran a otro lado, es que de seguir así, de seguir con estas políticas, con estas malas políticas de empleo y de trato a los jóvenes, en los próximos 10 años Asturias perderá casi 85.000 jóvenes en edad de trabajar. En una comunidad autónoma de 1 millón de habitantes, que perdamos 85.000 jóvenes en edad de trabajar es un dato realmente preocupante y un dato que habría que tener muy en cuenta y considerarlo y tomar alguna medida, porque que se nos vayan 85.000 jóvenes significa que se nos va el futuro. Asturias se queda sin futuro. Por lo tanto, es una cosa que los señores del Partido Socialista, en estos meses que les quedan de responsabilidades de gobierno, les pediríamos que tomasen algún tipo de medida. Mayores creadores de paro juvenil de la historia. Nunca en la historia de nuestra comunidad, de nuestro país, se ha creado tanto paro juvenil. Y por ende sus colaboradores, como son el señor Javier Fernández, candidato a la presidencia del Principado de Asturias, que bajo sus responsabilidades de senador y de diputado regional han apoyado en todo momento estas medidas de los gobiernos nacional y autonómico. Yo sin más, si tiene alguna pregunta. De presentación cuando tengamos la ocasión de presentar el programa electoral, pero sí que lo que decía era que abordando los problemas concretos por sectores en materia de empleo juvenil tendremos ocasión de abordarlo también con esas propuestas concretas del plan de empleo juvenil sectorializado y también del plan de formación. Yo creo que son dos elementos fundamentales y repito que esas medidas concretas ya las desglosaremos cuando presentemos nuestro programa electoral, pero sí decir que son elementos básicos en los que estamos trabajando para presentar esas propuestas. Los de sectores, no sé si hay alguno que se vea especialmente afectado del paro juvenil, algún sector donde... Sectores. Bueno, en Asturias en general todos los sectores en materia de desempleo están afectados. Básicamente en el sector servicios, pero todos los sectores en Asturias, repito, han sufrido un incremento, además de un incremento desmesurado en materia de desempleo, no solo con edades a partir de 25 o 30 años, sino también en desempleo juvenil. Quería preguntarte, aparte de esta presentación que hacéis, ahí se hizo oficial su candidatura, vamos, anunció eso, su candidatura a la alcaldía, quería que nos hicieras una valoración.
Bueno, como saben, ayer el Comité Electoral Local de Gijón ha presentado la propuesta de mi persona como candidata a la alcaldía de Gijón y lo ha transmitido al Comité Electoral Regional, que es el órgano que decide. Por lo tanto, estamos en esa fase de tramitación de propuestas y, evidentemente, pues hombre, yo quiero agradecer al Comité Electoral de Gijón que me proponga, que confíe en mi persona y en el equipo que tenemos en Gijón para optar a la alcaldía de Gijón. Tendrá que ser, repito, ratificado por el Comité Electoral Regional, que se reunirá en breves fechas. El Popular de Gijón, no solo de lo que presentamos básicamente con nuestro partido, con nuestras siglas, con lo que eso ya nos da garantía, sino también con el equipo y el material humano con el que, repito, durante estos 4 años hemos estado trabajando y que mayoritariamente será el que nos acompañe en la candidatura que tendremos ocasión de presentar a lo largo de próximas semanas o incluso los próximos meses, porque bueno, estamos todavía en el mes de enero. Sin prisa, pero repito que mayoritariamente las mismas personas o casi las mismas nos acompañarán. ¿Habrá pocas caras nuevas entonces? Bueno, habrá caras nuevas, evidentemente que sí, siempre lo hay. Nos gusta hablar de renovación y la practicamos, pero también quiero recordar que el equipo de hace 4 años era un equipo muy joven, muy joven. Y bueno, pues haremos más incorporaciones, es evidente que sí, pero muchos de ellos, repito, y todos los conocéis aquí, pues me acompañarán en esa candidatura. Mira, yo quería preguntarte por otro asunto. Lo que tengo hoy aquí es trabajar en el presente, contemplando uno de los mayores problemas que tiene nuestro país, nuestra comunidad autónoma y nuestra ciudad, y intentando presentar propuestas para combatir este problema. Repito, el desempleo, y en el caso de hoy concretamente el desempleo juvenil. Por tanto, trabajar en el presente para intentar mejorar el futuro.